Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de repaso, de review, como solemos hacer de vez en cuando, a un número muy interesante de la revista V-Jump, ¿vale? Aquí la tendríamos, la V-Jump de abril del 2025, y digo que es un número muy interesante, bueno, aparte de tener Dragon Ball en portada de la V-Jump, también en el interior tenemos ese one shot que se publicó, esa historia de Goten y Trunks, que nos sirve un poquito de precuela al último arco argumental de Super publicado hasta la fecha, al que estaba basado en Dragon Ball Super Hero. Y bueno, pues aquí en esta revista nos incluyen ese one shot. Yo ya sabéis que normalmente las publicaciones así un poquito más especiales que tenemos de Dragon Ball en japonés, pues siempre suelo traer esas publicaciones japonesas, ¿no? Esas revistas donde se publica, y la verdad es que bueno, pues resulta muy interesante tener este tipo de números en la colección. Así que bueno, pues decidí traer ese one shot que, aunque tampoco es nada del otro mundo, estuvimos hablando de él por el canal, estuvimos viéndolo en directo, leyéndolo en directo, que bueno, pues eso, aunque no es nada del otro mundo, pero bueno, como one shot, como producto lanzado después del cierre de Dragon Ball Super, yo creo que resulta curioso e interesante. Así que nada, vamos a darle un vistacete, como siempre hacemos con este tipo de publicación, para descubrir, además de ese one shot, qué es lo que tenemos en esta revista japonesa. Así que si me acompañáis, lo descubrimos todos juntos. Vamos al lío. Bueno, pues aquí estamos con la V-Jump de abril. Como veis, nos trae una portada muy Dragon Ballera, ¿vale? Porque sobre todo lo que más resalta es todo lo que hay de Dragon Ball, aparte de tener aquí a Goku, ¿no? Tenemos aquí el anuncio de ese one shot, ¿vale? Que bueno, pues ya sabéis que en esta revista es donde lo podemos encontrar. Y también tenemos aquí un montón de cartas, ¿vale? Del card game de Dragon Ball. Y bueno, pues nos presentan todas estas cartas nuevas. Aquí incluso tenemos, fijaos, también la carta de Majin Buu y Majin Duu. En fin, muy Dragon Ballera esta portada de la V-Jump de abril del 2025. Y bueno, pues en la parte trasera, más Dragon Ball. Fijaos, en la parte trasera nos hablan del juego de móviles, del Dokkan Battle, ahí con algunos anuncios. Entiendo que son nuevos personajes o que están a punto de llegar estos personajes, etcétera, etcétera. En fin, la verdad es que bastante bien. Fijaos en la portada también, aquí tenemos a Goku, que es el que resalta, ¿no? El más grande. Aquí tenemos a otros personajes de Boruto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el que más resalta es Goku. Y bueno, pues vamos a pasar a darle un vistazo. Como os decía, es una publicación un tanto especial por eso, por la publicación del one shot que vimos de Goten y Trunks. Y bueno, pues siempre mola tener este tipo de publicaciones. Como veis también, mucha carta, ¿no? Inciden mucho en este tipo de publicaciones en los juegos de cartas, que allí en Japón pues están ahí en pleno auge, ¿no? Bueno, aquí un anuncio del juego, del Monster Hunter Wilds. Aquí tenemos de Yu-Gi-Oh! Y demás, más cartas, como veis, mucho anuncio con un montón de cartas. Y bueno, pues aquí nos hablan un poco, pues eso, del one shot, ¿vale? Con esta hoja, con esta página dedicada a Dragon Ball, ¿no? También pues nos hablan del card game, de la colección Fusion Walls, la carta que os comentaba, ¿no? De los Majin de Dragon Ball Daima, ¿no? Bueno, estas también, que entiendo que serán nuevas cartas que van a ser lanzadas, ¿vale? Bueno, de Yu-Gi-Oh! También, bueno, de algunos animes que yo tampoco estoy muy puesto, hay tantísimo anime y hay tantísima cosa que yo ya llega un momento que me pierdo. Bueno, pues aquí también tenemos más, ¿no? Más noticias acerca del card game. Aquí igual tenemos estos panfletillos, estos desplegables, que ya sabéis que los japoneses son muy fan de incluirlo en sus revistas. Y bueno, pues igual, aquí tenemos un montón de cartas
molan un montón. Yo siempre lo digo, yo, a ver, porque tenemos por ahí y tenemos por aquí, fijaos, un montón de cartas nuevas para el juego, incluido de Daima, tenemos por ahí también. O sea que bueno, yo siempre lo digo, a mí me molan un montón el arte que nos incluyen con estas cartas. Lástima que no esté más metido de lleno en todo este mundillo. También es caro, también comprar los sobrecitos de cartas y demás suelen ser caretes. Ya lo único que falta es que nos llegasen en español. Yo si me llegasen aquí en español, pues la verdad es que a lo mejor entraría más de lleno. Pero bueno, aún así están muy bien los artes. Pues ya los veis, ¿no? Son espectaculares, molan un montón. Aquí tenemos más anuncios de Dragon Ball, del card game. Un espectáculo. Un montón de cartas nuevas. Fijaos, de los Tamagamis incluso, de los Majin, ¿no? Tenemos por aquí. De Dragon Ball Sparking Zero, no se olvidan de los videojuegos. ¿Vale? De los DLCs, aquí nos dicen que ya está disponible el primer DLC, que también lo vimos por el canal y lo hemos repasado por el canal. Aquí tenemos más, estos del Dokkan Battle, ¿vale? Y del Dragon Ball Legends, nuevos personajes que van llegando a los juegos de móviles. Yo estuve muy viciado, sobre todo al Dokkan Battle, no, porque el Dokkan Battle, fijaos, llegó un momento que me perdí. O sea, hay tantas opciones y hay tantas cosas en el Dokkan Battle que al final llegó un momento que me perdí. Pero al Legend sí que estuve muy viciado, en su momento. Igual, luego fueron metiendo un montón de opciones y llegué a perderme. Bueno, en fin, nos hablan de Daima también, ¿no? Con los diferentes actores que ponen voz a los personajes, ¿no? Aquí tenemos a Masako Nozawa, ya sabemos que pone voz a Goku, ¿no? Y aquí pues tenemos a los Majin, a Majin Buu y a Majin Duu. Bueno, pues bastante guay, ¿no? Esas entrevistas. Y luego tenemos pues más cartas, ¿vale? En este caso de Dragon Ball Super Divers, que ya sabéis que es la colección que ha sustituido a Super Dragon Ball Heroes. Y bueno, pues bastante chulo, todas las nuevas cartas que van a llegar de Super Divers y demás. Aquí tenemos más. Fijaos, todo el inicio de la revista está siendo de Dragon Ball. O sea, un verdadero espectáculo. Hablando de todo un poco, ¿no? Y aquí tenemos Merchant de Dragon Ball. Fijaos, de Dragon Ball Daima. Aquí tenemos un montón de figuras. ¿Vale? Aquí tenemos pues estas especies de stickers también que muchas veces nos incluyen en los buffers. Bueno, fijaos, nada mal. Y aquí pues nos hablan un poquito también de Dragon Ball Super, ¿vale? De esa parte donde Goten y Trunks eran protagonistas, esa especie de precuela que vimos de Dragon Ball Super Hero en el manga, esa especie de precuela que tuvimos ahí hablándonos un poquito de Goten y Trunks. Pues aquí tenemos esos bocetos y demás. Aquí en estos sobrecitos nos vienen las cartas, estas dos cartas que son cartas promocionales, ¿vale? La de Majin Buu y la de Majin Buu. Y esta es de One Piece, si no me equivoco, es la sirena de One Piece, no me acuerdo del nombre, ¿vale? Y bueno, pues aquí en estos sobrecitos nos vienen las cartas promocionales. Y ya entraríamos de lleno al One Shot, ¿vale? Al inicio del One Shot, que el One Shot sirve de precuela de la precuela, por así decirlo. Y bueno, pues aquí lo tendríamos. Ya digo, lo estuvimos leyendo, lo estuvimos viendo en directo, ¿vale? Lo estuvimos comentando. A mí la verdad es que me pareció bastante entretenidillo, sin ser nada del otro mundo, pero bastante entretenidillo. Bueno, pues aquí lo tenemos. La verdad es que se hace difícil pasar las páginas con tantas promociones y tantas historias, pero bueno, aquí lo estáis viendo. Bueno, pues si tenéis curiosidad lo podéis leer en castellano, en español, lo podéis leer en la página de Manga Plus, ¿vale? Pues aquí lo tendríamos con las páginas a color al final. Bueno, bastante bien. Aquí tenemos la carta de One Piece, como os decía, de este personaje. Igual nos hablan un poquito más de ella. Y bueno, pues tenemos aquí más cartas de One Piece,
Vale, ahora entraríamos en el mundo del card game de One Piece, que también es muy grande, es muy amplio. Perdonad que no abra más la revista, pero no quiero forzarla, pero es eso, como vienen con todas estas cosillas, pues se complica un poco enseñarlo. Bueno, aquí tenemos The Bleach, Yu-Gi-Oh! Tenemos por aquí, más cositas de otros juegos de cartas. Fijaos, por aquí tenemos más. Bueno, la verdad es que están muy completitas. Aquí tenemos otra carta de regalo, más publicaciones de otros seriales, ¿vale? Bueno, como veis, siempre vienen muy completitas estas revistas. Aquí tenemos otra carta. La verdad es que vienen cargadas de cartas. Fijaos, por aquí viene otro panfleto. Por eso cuesta tanto el ir abriendo y el ir viendo todas las páginas, ¿vale? Con tanta carta y con tanto panfletillo. Bueno, esto es de Boruto, creo, si no me equivoco. La publicación de Boruto. Bueno. La verdad es que ya veis que vienen un montón de datos, un montón de información. Estas revistas japonesas vienen súper completitas. Y bueno, mira, aquí tenemos otra carta. Madre mía. Esta revista este mes viene plagadísima de cartas promocionales, ¿no? Y de cositas promocionales. Que siempre pues se agradece un montón. Este tipo de publicaciones, a ver, aquí a lo mejor en España o en Occidente no triunfarían tanto, ¿no? Pero a mí siempre me llaman la curiosidad. No sé a vosotros. Siempre me resulta curioso y siempre me molaría tener algo, ¿no? Para ir al kiosco donde regalasen tantas cosillas, ¿no? Que si cartas promocionales, que si tal. Bueno, estaría chulo. Bueno, pues por aquí tenemos más cosillas. Ya finalizaríamos, ya acabaríamos. La verdad es que lo importante, lo de Dragon Ball, ¿no? Que es más lo que nos ocupa a nosotros o lo que nos puede llegar a interesar, ¿no? Que es el tema de Dragon Ball, de este One Shot, pues está aquí al principio de la revista. Y es un poco todo lo que hemos ido viendo y dándole un vistazo. Muy interesante siempre ver este tipo de publicaciones, ¿no? Cómo las hacen en Japón. Y la verdad es que, bueno, pues tener la publicación donde está el One Shot, esa hasta la fecha última publicación de Dragon Ball Super, pues yo creo que resulta curioso y que merece la pena. Así que nada, aquí tenemos esta V-Jump del mes de abril del año 2025. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el repaso a esta V-Jump del mes de abril del año 2025, donde se nos incluye ese One Shot de Dragon Ball Super, que la verdad es que, bueno, pues siempre resulta curioso, ¿no? Y bastante particular y peculiar el darle un repaso a este tipo de revistas, de publicaciones. Ya lo habéis visto, cargadita de cosas de Dragon Ball, que tenemos sobre todo pues al comienzo de la revista, en cuanto a videojuegos, en cuanto a los juegos de móviles, a los juegos de cartas, ¿no? Al manga, ese One Shot, en fin, todos esos regalitos de todas esas cartas promocionales, que también es muy chulo, la verdad, que te incluyan todo este tipo de detalles. Y bueno, poco más que decir, ¿no? Ya lo habéis visto. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, la tenéis vosotros en vuestra colección o a lo mejor os animáis a adquirirla. Yo la V-Jump esta la he adquirido en Amazon Japón, ¿vale? Normalmente es donde suelo comprarla, en Amazon Japón. Ya sabéis que tenéis que tener una cuenta japonesa de Amazon, ¿vale? Y la podéis pedir allí. Así que, no sé, dejadme vuestras opiniones y pensamientos en los comentarios, que ya sabéis que siempre se agradece un montón. El ver qué es lo que opináis y todo vuestro apoyo, desde luego. Ya sabéis que sin vuestro apoyo, pues estos vídeos tampoco serían posibles, ¿no? Porque gracias a que estáis ahí y veis los vídeos, pues a mí eso me ayuda y me motiva pues a seguir compartiendo con todos vosotros esta afición. Así que millones de gracias a todos y todas por vuestro apoyo. Nada más, me despido. Como siempre os digo, sed buenos, sed buenas y por supuesto lo más importante, disfrutad de Dragon Ball y cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.